paciente tiene una enfermedad de los riñones, entonces nosotros qué diagnóstico o, perdón, qué examen podemos pedir, ¿no? Para llegar al diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, veremos cuáles son esas formas o métodos para llegar al diagnóstico. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Doc. Ya, muy bien. Entonces empezaremos. Esos son, digamos, vamos a ver para cada enfermedad, ¿no? Ustedes que están sospechando, nosotros siempre pedimos exámenes, ¿no? Ya les había adelantado también anterior clase, ¿no? Algunos exámenes que uno puede pedir lo básico, ¿no? Lo básico, hasta para el dolor de cabeza, ¿no? ¿Le duele el pie? Ustedes tienen que pedir lo básico, los 5 que les he mencionado. Pero ahora nosotros vamos a ya llegar a forma específica. Solamente nos vamos a abocar a la enfermedad de los riñones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué exámenes vamos a pedir? Eso nosotros tenemos que ir ya aprendiendo, ¿está bien? Entonces, empezaremos. Primero, siempre en cada enfermedad que nosotros veamos, ya sea, digamos, enfermedades del estómago, enfermedades del hígado, ¿no? Algunas enfermedades crónicas que ustedes estén sospechando, siempre es la madre y la base, la historia clínica, ¿no? O sea, la clínica, un examen clínico. Entonces, nosotros les indicaba el 80% o el 70% de algunos libros indican de que la clínica es para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces ya tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿no? A veces incluso ya tenemos un diagnóstico específico, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos la clínica. No hay que olvidarse, ¿no? Hay muchos, actualmente hay muchos médicos que apenas entra el paciente y ya le están dando exámenes, vaya a hacerse estos exámenes, después vuelve. No, nosotros tenemos que indagar, ¿no? Tenemos que hacer nuestra anamnesis, ¿ya? Siempre hacer una pequeña notita, ¿no? Hacer una historia clínica pequeña, ¿no? Si pueden hacer una buena historia clínica completo posible, mejor, ¿está bien? Así ustedes van a poder llegar a un diagnóstico definitivo. Pero si nosotros solamente vamos a exámenes complementarios, nos basamos en el examen complementario, no nos va a ir bien porque no nos olvidemos que los exámenes complementarios a veces no sabemos quién los realiza, ¿ya? Entonces, a veces la máquina puede fallar, ¿ya? Entonces, pero nosotros no, ¿ya? Eso es lo que hay que ir aprendiendo. La semiología es importante, ¿ya? La semiología, ustedes van a ver, es completo. Entonces, siempre hay que hacer la semiología, ¿está bien? Entonces, eso hay que ir practicando todos los días. Entonces, vamos a ver, lo mismo pasa acá en nuestra materia, ¿no? En las enfermedades de los riñones, nosotros tenemos que hacer la historia clínica. ¿Está bien? Entonces, la historia clínica, ustedes ya saben muy bien, ¿no? Consiste, digamos, en la filiación, anamnesis, historia de la enfermedad actual, ¿no? Exámenes, examen físico general, examen físico complementario, examen físico específico, y después tenemos antecedentes patológicos, no patológicos. Todo eso, entonces, ustedes hacen las preguntas al paciente, ¿está bien? Y posteriormente hacen el examen físico, ¿está bien? Entonces, nosotros ya nos vamos a abocar a nuestra materia que es enfermedad de los riñones. Entonces, las manifestaciones más frecuentes de la parte urinaria que se describen como antecedentes de la enfermedad actual, ¿no? Entonces, nosotros, anterior clase ya habíamos visto, ¿no? Cómo llega el paciente. Entonces, de esa misma manera va a presentarse. Ustedes están en su consultorio, entonces el paciente vendrá. Por ejemplo, estoy orinando con dolor, ¿no? O estoy miccionando con dolor, ya es un problema renal, ¿no? Está orinando tinto, ya es un problema renal. O sea, ya es, digamos, una sospecha para nosotros, ¿no? Entonces ya nosotros vamos a hacer toda la cascada de la anamnesis y el examen físico.
¿Está bien? Entonces, tenemos algunos ejemplos acá, ¿no? El dolor, ¿no? El dolor, lumbalgia, ¿no? Entonces, dolor gravativo, lo que les decía, ¿no? Que el dolor va aumentando cada minuto que pasa va aumentando. Eso se llama gravativo, ¿no? Cistalgia, ¿no? Dolor en región hipogástrica, ¿no? Puede ser por una retención urinaria, ¿no? Por un globo vesical, ¿no? Entonces, nosotros ya es, digamos, de las vías urinarias, ¿está bien? Alteraciones de la diuresis, ¿no? Puede haber, ya hemos visto anterior, también son motivos de consulta, ¿no? Las poliurias, oligurias, oxiurias, anurias, nicturias, ¿no? Cualquiera de estas manifestaciones puede indicar el paciente, ¿no? Y nosotros ya sospechamos un problema, patología renal o vías urinarias, ¿no? Que puede ir en ascenso posiblemente también. Entonces nosotros tenemos que ir, más adelante vamos a ver, ¿no? Cómo se van complicando las patologías renales, ¿no? Entonces, y nosotros hemos indicado en la primera clase que el riñón es vital para nuestro paciente, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Y hacer los exámenes siempre bien detallados. Muy bien, algunas veces puede haber alteraciones de la micción, retenciones urinarias, incontinencias, disurias, polaquiurias, tenesmo, enuresis. Entonces, todas estas manifestaciones pueden presentar nuestro paciente. Entonces, hacemos nuestra historia clínica, ¿está bien? Entonces, dolor ya les había indicado en anterior clase, ¿no? El dolor siempre, digamos, va en aumento, dolor en la fosa lumbar, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones. Y generalmente, claro que todo dolor, ¿no? Sea en cualquier lugar del organismo, va a presentarse con náuseas, vómitos, ¿no? A veces hay dolores acompañados de fiebre, ¿no? Entonces, ahora nosotros, ¿cuál será, digamos, para nosotros como sospecha de enfermedad renal? Será el dolor en la fosa lumbar, ¿no? Donde están ubicados los riñones. Ahí entonces, me duele en la región, ellos dicen en el dorso, ¿no? En el bajo dorso, debajo del dorso. Entonces ahí mencionan los pacientes, ¿no? Entonces, ya. Entonces, ¿qué órgano se encuentra ahí? Los riñones. Entonces, nosotros ya hacemos una sospecha. Entonces, siempre importante, entonces, la clínica. ¿Está bien? Dolor gravativo, ya habíamos dicho. La cistalgia también, dolor en regiones hipogástricas, ¿no? Entonces haremos nuestras inspecciones, ¿no? Inspección, no olvidarse también la semiología, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿está bien? Entonces, eso nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? No siempre directamente dar, digamos, examen, vaya a hacer un examen de orina, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ver si tiene o no tiene, o sea, no está bien eso, ¿ya? Se puede hacer, no es que no, pero no es recomendable, ¿no? ¿Ya? Porque les va a hacer, primero que el paciente a veces, por ahí no era, digamos, una infección urinaria, y ustedes le mandaron y viene limpio, entonces le han hecho gastar en vano al paciente. Claro, por un lado, algunos médicos dicen, pero ya hay descartado una patología, pero podía haber descartado clínicamente, ¿no? Entonces, eso es. También hay que cuidar la economía del paciente, ¿no? No siempre, digamos, nosotros es fácil indicar, ¿no? Receta, orden laboratorial es fácil, ¿no? Pero el problema ya es después, ¿no? Para el paciente. ¿Está bien? Efectuarle con el paciente en pie, también sentado, la inspección. Podemos ver en qué lugar, cuál es el sitio, cómo le duele, si tiene alguna irradiación, ¿no? Y posteriormente, cómo se acompaña, si vamos a ver, les había indicado también cuando hay insuficiencias renales, por ejemplo, entonces va a haber edemas, ¿no? Se acompaña con edemas, ¿no? Generalmente matutinas, los edemas vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando, generalmente cuando son problemas renales, el edema es en los párpados. El edema, digamos, es generalmente matutino, ¿no? El paciente despierta con edema en los párpados, ¿no? Edemas faciales, edemas en las manos, ¿no? Así despierta el paciente. Sin embargo, el edema en miembros inferiores es problema cardiológico, ¿no? A veces, y generalmente es diurno, ¿no? O sea, generalmente es nocturno, ¿no? En las noches, ¿no? El edema.
Entonces, en las noches está edematizado los pies. Entonces, problema cardiológico, ¿no? Entonces, pero cuando ya son crónicos, ya mucho tiempo, puede haber incluso edema generalizado. ¿Está bien? Aquí Profesor, sí, todo está bien. Jenny, seu microfone tá ligado. Ya, está bien. Bueno, entonces les indicaba también, ¿no? La facies terrosa, ¿no? La facies renal, generalmente es pálido. Ustedes van a ver, ojalá tengamos la oportunidad, yo creo que al año nomás, cuando ustedes estén tal vez rotando, me hablan nomás para si es que quieren visitar, digamos, nosotros el año pasado y anteaño pasado nosotros visitábamos el servicio de hemodiálisis, ¿no? Ahí están los pacientes que están con insuficiencia renal crónica, ¿ya? Ese riñón ya no está funcionando bien, ¿no? Entonces tienen que hacer diálisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo son esos pacientes? ¿No? Usted ve, digamos, la fases, ¿no? Ahí entra la inspección, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una anamnesis, una historia clínica de ese paciente, ustedes ahí se van a enterar tal como está el libro, ¿no? Entonces, y las fases, ¿no? Hay facies terrosa, facies renal, es como si fuera, digamos, el color de la tierra, ¿no? Por eso se llama facies terrosa, ¿no? Pálidos, por la anemia generalmente, ¿no? Toda insuficiencia renal produce anemia. Bueno, la palpación, ¿no? Una vez que hemos hecho la inspección, seguramente luego nos toca hacer la palpación. Vamos a hacer, ya les había indicado también en la anterior clase, la palpación generalmente es bimanual, ¿no? Con ambas manos, siempre. Haciendo el peloteo, ¿no? Haciendo las maniobras, ¿no? Todas las maniobras que ustedes conocen. Ya, entonces ahí nosotros hacemos el peloteo y presenta el dolor al paciente, ¿no? Bueno, ahí están las palpaciones, los diferentes tipos de exámenes que se hacen. Bueno, posteriormente también podemos ver puntos ureterales, ¿no? Entonces, puntos renales dolorosos, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos 3 puntos ahí, ¿no? Punto inferior, medio y superior, ¿no? Puntos ureterales. Generalmente estos, ¿no? Porque hay una obstrucción de los litos, generalmente en las estenosis. Hay estrechamientos, ¿no? Hay 3 estrechamientos en los uréteres, ¿no? Generalmente a ese nivel puede estar obstruyendo la piedra, el lito, ¿no? Entonces nosotros tal vez con un antiespasmódico podemos colaborar, ayudar, ¿no? A que pueda migrar y bajar hasta la vejiga ese lito. Ya. Entonces tenemos ahí las palpaciones con ureterales superiores, medio e inferior, lo que les indicaba, ¿no? Ahí están, ¿no? Las imágenes ustedes pueden ver, ¿no? Punto superior, medio e inferior, ¿no? Entonces esos son los puntos generalmente donde llega los litos, ¿no? Entonces decimos aquí me duele. Entonces generalmente hacemos una palpación digital, ¿no? O dígito presión que se llama, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a ir haciendo ese tipo de examen. Muy bien, y haremos luego la percusión, ¿no? O puño percusión también se llama, ¿no? Entonces, generalmente en la fosa lumbar, ¿no? Donde se encuentran los riñones. Entonces, ahí presentará un dolor el paciente, ¿no? Muy bien, entonces lo que les indicaba, ¿no? Puño percusión o percusión directamente. Generalmente hay que colocar la palma de la mano, ¿no? La palma de la mano para evitar, digamos, susceptibilidades de cualquier índole, ¿no? Entonces, no directamente percutir, ¿no? Para cuidar siempre, ¿no? La parte, ahora actualmente nosotros estamos viendo
Siempre la parte legal, importante, ¿no? Entonces, siempre cuidar el pudor, cuidarse también, nosotros tenemos que cuidarnos del paciente, ¿no? Entonces, mejor poner la palma de la mano y percutir, ¿está bien? Muy bien. Hasta ahí es el examen clínico, ¿está bien? Ustedes ya más o menos han hecho, por lo menos un 70% están sospechando de una patología renal, ¿está bien? Entonces ahora nos toca pedir los exámenes complementarios, que sería un 20 o 30% para confirmar nuestro diagnóstico, ¿está bien? O sea, nosotros ya vamos a confirmar con eso, ¿está bien? Si bien nosotros ya estamos sospechando, ¿no? Usted tiene una infección urinaria, una insuficiencia renal o problemas renal, patología renal, ¿no? De vías urinarias, puede ser, ¿no? Entonces, con todos los antecedentes, ¿no? La semiología que nosotros conocemos. Entonces, ahora vamos a ver los exámenes complementarios. Exámenes complementarios principalmente siempre primero son los laboratorios. Les indicaba también los laboratorios, ¿no? Hemograma, glicemia, creatinina, grupo factor y examen general de orina. Más bien en eso está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver eso en relación a la enfermedad de los riñones. Ahí está hemograma. Nosotros vamos a ver cómo está. En el hemograma nosotros vamos a ver la hemoglobina, los glóbulos rojos, ¿no? Vamos a ver los glóbulos blancos, ¿no? Todo su diferencial, ¿no? Vamos a ver en el hemograma qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros hemos visto que nuestro paciente está con una enfermedad renal crónica. Hemos visto una fase esterosa. ¿Qué estamos esperando que pueda salir en el hemograma? Que esté con anemia, ¿ya? Entonces, la hemoglobina normal de 12, de 13, 14, ¿no? Entonces está normal. Pero si está por debajo de ese valor, entonces ya estamos confirmando nuestro diagnóstico. Está con anemia nuestro paciente. ¿Está bien? Si bien estamos sospechando, hay dolor en los puntos ureterales, hay dolor en la fosa lumbar, parece una infección urinaria. ¿Qué nos saldrá en el hemograma? Una leucocitosis, ¿no? A veces cuando sí es muy grave, muy fuerte la infección, entonces nos va a salir seguramente con desvío a la izquierda, ¿no? Una leucocitosis con desvío a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos en el hemograma. ¿Está bien? Ahí está la anemia, las leucocitosis. Muy bien. Entonces, nosotros hemos indicado el examen general de orina, ¿no? Principalmente, anterior hemos repasado, ¿no? Vamos a ver todos los exámenes microscópicos que nos reportan en el examen de orina, nosotros vamos a ver, ¿no? El color, incluso el olor a veces reportan, ¿no? En el examen de orina, ¿ya? Nos van a reportar el pH, nos van a reportar si hay, digamos, glicemia, cetoacidosis, ¿no? Nos van a reportar si es que hubiera algunas enfermedades como si es que estuviéramos sospechando de un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá proteínas en la orina, ¿no? Si es que nosotros sospechamos de una infección urinaria, habrá sangre en la orina, ¿no? Si es que nosotros sospechamos de piedras en los riñones, habrá hematuria, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a ver en la orina, ¿está bien? Entonces, veremos, ahí está, macroscópico, les había indicado, macroscópicamente nosotros a veces le pedimos, ¿no? A ver, traiga la orina, ¿cómo está? Si realmente está tinto, color vino o color Coca-Cola, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver. O está turbio, ¿no? O está con espuma, ¿no? Entonces, todas esas características nosotros vamos a ver. Si nosotros ya hemos hecho el examen físico, entonces nosotros podemos ya ir sospechando. Muy bien, entonces ahí está la hematuria, todo esto podemos ir, hematurias altas, sistemas pielocalciales, riñón superior, o sea, todos los problemas que hubiera, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, hay sangre? ¿Por qué puede haber? Porque normalmente no hay sangre, ya no tiene por qué haber sangre en la orina, ¿no? Pero cuando ya hay sangre, hay una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Entonces,
ya es una patología, ya es una enfermedad. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que investigar cuál ha sido, por qué está. Entonces, si es una infección urinaria, las infecciones urinarias presentan hematuria, ¿ya? Las litiasis renal aquí en nuestro medio también van a presentar de sangre en la orina. ¿Está bien? Las colurias, los colurias puede haber, como les indicaba también, puede haber, digamos, pus, ¿no? Un color como si fuera, digamos, un caldo de pollo, ¿no? Cuando hay pus, ¿no? Puede haber, digamos, espuma, como si tuviera como la espuma de la cerveza, ¿no? Ahí, entonces también eso no es normal, ¿no? Si ustedes ven una orina normal, vayan viendo fotografías o ustedes mismos vayan viendo la orina. Entonces, ustedes ya van, digamos, enseñando, practicando, digamos, a nuestra vista, a nuestro cerebro, y posteriormente las patologías van a ir viendo, ¿no? Vamos a ver si hay espuma, coluria, entonces son anormales, ¿no? Entonces algo está pasando. Y si ustedes ya han visto, tienen experiencia, entonces esto es, ya pueden incluso ir haciendo diagnósticos presuntivos, ¿no? Ahí está lo que les decía, ¿no? Puede haber, digamos, pus, ¿no? Franco ahí, ¿no? El color, ¿no? Paciente, ¿cómo estará? Entonces, a veces no hay que basarse solamente, antes de llegar a esto, entonces el paciente, ¿cómo estará? Va a estar con fiebre, ¿no? Va a estar con mucho dolor, ¿no? Malestar general, ¿no? Entonces, y así va a estar. Entonces, y hacemos un examen de orina o revisamos la orina macroscópica, entonces vamos a ver de esta manera. ¿Está bien? Bueno. Microscópicamente, ¿qué nos reportará? Una vez que nosotros hemos visto la parte macroscópica y ya sospechamos de alguna enfermedad, entonces nosotros microscópicamente ya estamos confirmando, ¿no? Entonces, descubrir alteraciones sistémicas. Generalmente, digamos, si hubiera, a veces no hay, macroscópicamente no vemos, digamos, si es que hubiera un microtrauma y si hubiera, digamos, algunos glóbulos rojos, no vamos a nosotros observar. Ah, pero en la microscopía nos pueden reportar, ¿no? Hay glóbulos rojos en la orina, ¿no? Entonces, solamente una cruz o dos cruces. Ya es patológico para nosotros, ¿ya? Si el examen de orina nos reporta sangre en la orina, ya es una enfermedad. Ya, entonces nosotros tenemos que ya hacer el tratamiento, ¿no? Recomendar al paciente o investigar o hacer otro examen complementario para definir, ¿ya? No podemos quedarnos ahí, ¿está bien? Porque hemos dicho que no es normal que haya sangre en la orina, ¿está bien? Ahora, no hay que confundir también, ¿no? Si es que, digamos, en personas, digamos, o en las mujeres, ¿no? En femenino, que está con su periodo menstrual, generalmente, ¿no? A veces sale, ¿no? Con sangre. Entonces, no vamos a decir que hay alteraciones renales, ¿no? Sino que es el que está arrastrando, ¿no? Que está en el conducto del meato urinario, ¿no? Entonces, hay algunos glóbulos rojos que han ido quedando. ¿Está bien? Entonces, también eso hay que siempre preguntar, ¿no? No está cursando con su periodo mensual, entonces, no, entonces es nomás de allí. Por eso, a veces, antiguamente, ¿qué decían los profesores? De que para evitar eso, ¿no? Para evitar, digamos, que en el meato urinario haya gérmenes, haya que estuviera cursando con alguna, o que estuviera con su periodo menstrual, entonces colocar una sonda, ¿no? Una sonda vesical para hacer, digamos, especificar. Pero actualmente no vamos a estar colocando sonda, ¿no? Entonces es nomás hacer. Por eso también la clínica es importante, ¿no? Para evitar, digamos, que estemos colocando sondas. A veces es necesario en los niños, generalmente, colocamos sondas, pero
tampoco, digamos, vamos a ir realizando. Entonces, nosotros nos vamos a ir también acompañando o ayudándonos con otros exámenes, ¿no? Como la ecografía, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver también qué vamos a observar en la ecografía. Entonces, eso es, digamos, en las exámenes microscópicos, ¿no? Los estudios de los pacientes a más de 60 años en busca de bacteriurias asintomáticas, ¿no? Generalmente en los ancianos, ¿no? Las infecciones urinarias frecuentes por el aumento de la hipertrofia prostática, ¿no? O por las infecciones urinarias que puede haber, que son asintomáticos. ¿Por qué? Porque tiene un abdomen vencido, ¿no? A veces no se manifiesta, ¿no? En los ancianos, por ejemplo, nosotros tenemos, muchos a veces nos confundimos en los ancianos, ¿no? Generalmente en los jóvenes es más fácil diagnosticar, ¿no? Los jóvenes localizan bien el dolor, ¿no? En cambio, en una persona anciana, el anciano no refiere dolor casi. Ya cuando tiene problemas, algunas fístulas, ¿no? Cuando ya tiene alteraciones, digamos, recién acude al médico, ¿no? Entonces, es importante, digamos, hacer siempre un examen general de orina, ¿no? Cuando el paciente viene con su hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hacer. Entonces, ya estamos viendo, estamos diagnosticando patología renal. ¿Está bien? Pacientes diabéticos, les indicaba, ¿no? En pacientes diabéticos generalmente tampoco hay dolor, ¿ya? Importante, ¿ya? Entonces, nosotros ya nos manifestamos, nos estamos ayudando con los exámenes generales de orina. Por eso esos 5 exámenes nunca se olviden, ¿no? Entonces, a veces viene el paciente con diabetes, ¿no? Entonces, o con su pie diabético o cualquier problema que tenga secundario a la diabetes, entonces tenemos que hacer esos exámenes, ¿no? Y probablemente tenga patología renal, ¿no? Mujeres embarazadas, ya sabemos, en el embarazo hay a veces que es fisiológico, ¿no? Algunas alteraciones son fisiológicos, ¿no? Vamos a ir más adelante también. Adolescentes con sintomatología urinaria baja, ¿no? Entonces, por infecciones, ¿no? Generalmente. Pacientes con cólicos renales a repetición, ¿no? Pueden ser, digamos, por litiasis, ¿no? A veces constantemente hay cólicos, ¿no? Renales. Entonces, puede haber, ¿no? Alguna obstrucción, ¿no? Generalmente litiásica. Pacientes que reciben fármacos potencialmente nefrotóxicos, ¿no? Algunos pacientes o algunas personas que han estado varias semanas ya con un antibiótico, ¿no? Antibiótico que es nefrotóxico. Entonces, después hacemos unos exámenes y está con una insuficiencia renal. ¿Qué ha pasado? Ya nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces estaba recibiendo antibióticos. Eso era el causante de la nefrotoxicidad, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por eso a veces nosotros al hacer tratamiento o al al ver, digamos, al paciente, mejor verlo multidisciplinar, ¿no? En forma multidisciplinar. Tanto al paciente, tanto el clínico, ¿no? Acá, por ejemplo, también, digamos, el nefrólogo, importante que vea al paciente, el neumólogo, el cardiólogo, ¿no? Importante, digamos, una valoración, ¿no? Al paciente. A veces, si usted trata, digamos, en forma multidisciplinar, el paciente va a estar sano, bien controlado. Hipertensa a larga evolución, igual, vamos a ver, hay un tema específico, hipertensión relacionado a la insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, casi son como hermanos, ¿no? Cuando hay problemas de hipertensión arterial, hay problemas renales. Cuando hay problemas renales, puede que haya una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, casi van juntos, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo. Entonces, no siempre la hipertensión arterial va a ser problema cardiológico, ¿no? Nosotros tenemos esa visión, ¿no? Hipertensión arterial, no, tiene problemas del corazón, ¿no? Pero, sin embargo, son secundarios a una insuficiencia renal, a problemas renales, ¿no? La presión. Entonces, si nosotros hacemos tratamiento, ¿no? Nosotros controlamos esa patología renal, probablemente la hipertensión arterial se normalice, ¿ya? Evaluación de cualquier cuadro de dolor abdominal agudo, ¿no? Entonces, si nosotros a veces, ¿no? Hay dolores abdominales, ¿no?
cuando hay macro renales o hay crecimiento, ¿no?, de los riñones, pueda incluso haber dolor abdominal, ¿no?, dolor peritoneal. Si bien, digamos, es retroperitoneal el riñón, pero cuando va aumentando, cuando hay abscesos renales, se manifiesta, ¿no?, se manifiesta en la parte anterior. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están las muestras, ¿no? Habíamos visto las muestras, cómo tiene que ser. La primera, siempre la primera orina, ¿no?, de la mañana, generalmente 5 a 10 ml, ¿no? Ahí está, acá prefieren 50 ml. Bueno, puede hacer, ¿no?, 50 ml, a pesar de que es mucho, hasta 20 ml se puede recolectar, pero se puede llevar, no hay problema, ¿ya? Entonces, y generalmente se recomienda, ¿no?, recomendar siempre al paciente el primer chorro desechar, ¿no?, el segundo chorro recién podemos recolectar, ¿no? Eso es, digamos, es recomendable al paciente, ¿no? Y la primera orina. Y generalmente vamos a guardar hasta 6 horas. Después de 6 horas, generalmente ya no sirve esa orina, ¿ya? Entonces, mañana nomás se tiene que hacerse, al día siguiente. Bueno, algunas, vamos a ver, esto estamos viendo, la examen general de orina, las principales causas de proteinuria, ¿no? Hemos dicho también, ¿no?, encontrar proteínas también no es normal, ¿ya? Hay algunas literaturas, vamos a ver, hay hasta 0.3, dice que hasta ahí se pueden encontrar proteínas, pero además, digamos, que está con 1 o 2, ¿no?, entonces ya es enfermedad. Entonces, no se debe encontrar. Normalmente no hay proteínas, ¿no?, en la orina. Pero si hay, ya es una enfermedad. Si nos reportan el examen de orina que hay proteínas en la orina, entonces nosotros ya tenemos que ir sospechando, ¿no? Principalmente las insuficiencias renales, puede haber las glomerulonefritis, puede haber el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, generalmente tienen proteínas, ¿no? Bueno, prerrenal, renal, postrenal, las principales causas de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, a veces, o sea, el paciente ya, ¿por qué se llama insuficiencia renal? Cuando avancemos vamos a ir viendo, porque ya no está funcionando normal, ¿no? Ahora, las causas pueden ser prerrenal, o sea, antes de que ingrese, ¿no? Entonces, renal durante cuando se encuentra en el glomérulo generalmente, ¿no? Y postrenal cuando ya evacuado. Generalmente puede ser tubular, ¿está bien? Entonces, eso vamos a ir viendo más luego. Glucosuria también, ¿no? Glucosa tampoco no debe existir, ¿no? Pero si hay azúcar en la orina, entonces ya estamos sospechando que el paciente está con diabetes, ¿no? Ahí, o sea, indirectamente, ¿no? Pero, digamos, ya hay una alteración en los riñones, ¿no? Pigmentos biliares igual, nosotros si observamos pigmentos biliares, alteraciones de las vías hepáticas, ¿no? Entonces, normalmente no tiene que haber, ¿no? Hemos indicado, si hay todos esos elementos que hemos mencionado, entonces el paciente es insuficiente o hay alteraciones indirectas, ¿no? También nosotros sobre las cerezas. Y el último examen fue fácil porque fue... ¿Alguien está o estamos sobre hora? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Hola. Sí, ¿Todo está bien? Sí. Todo. Ya. Sí, doctor, tenemos tiempo todavía. Ya, sedimento urinario, ¿no? El sedimento urinario igual, ¿no? Si bien nosotros vemos, ¿cuándo se observa sedimento urinario? Cuando hay estasis urinaria, ¿no? Entonces, mucho tiempo el paciente está ahí aguantando, no va a miccionar, posiblemente por algún problema, tal vez por factor tiempo a veces, o a veces tienden a aguantarse algunos pacientes, ¿no? Entonces, el sedimento, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho sedimento. Entonces, podría ser una de las causas. O directamente podría ser una enfermedad,
¿no? Entonces, sedimentos puede haber celular, cristales, cilindros, ¿no? Si es celular, por ejemplo, hay exfoliaciones, ¿no? Puede haber en las infecciones generalmente. Cuando hay, digamos, infecciones urinarias, generalmente el examen de orina nos reportan células, ¿ya? Entonces, ahí. Los cristales, por ejemplo, ¿no? Puede haber alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las patologías inmunitarias generalmente, ¿no? Los cilindros igual, los cilindros generalmente también, digamos, puede haber algunas infecciones, ¿no? En las litiasis también, cilindros puede haber. ¿Sí? En las células epiteliales, generalmente células epiteliales nosotros llamamos cuando hay, digamos, generalmente a nivel tubular, ¿no? Cuando hay a nivel tubular hay necrosis, ¿no? Entonces, cuando hay necrosis, el epitelio se va a descamar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar células epiteliales en la orina, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, en las necrosis, ¿no? Puede haber en las insuficiencias renales, ¿no? Puede haber en las infecciones urinarias, puede haber en las litiasis, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las causas, cuál puede ser, pero sí han presentado estas células epiteliales. Entonces, normalmente no tiene que haber, ¿no? Entonces, nosotros si encontramos, ¿no? Células epiteliales, entonces ya estamos sospechando, ¿no? Ya estamos viendo, no, ahí hay una infección urinaria, tenemos que hacer tratamiento o apoyarnos con otros métodos para llegar a un diagnóstico. Si es litiasis, por ejemplo, tendremos que hacer una ecografía, ¿no? O algunas maniobras, ¿no? Tal vez, digamos, hay dolor a la micción, entonces hay que decir que orine en una gasa, ¿no? Si orina en una gasa, por ejemplo, entonces ahí va a quedar los litos pequeños. Entonces, a veces llega con sus litos, ¿no? Con las piedritas llega el paciente al consultorio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer tratamiento. Ahí está lo mismo, las células renales, ¿no? Las células epiteliales generalmente. Bueno. Luego tenemos la creatinina, tal vez es el examen más importante. La creatinina, ¿no? Entonces, este es un examen que se realiza en el laboratorio, ¿no? Generalmente la creatinina, ¿no? Normalmente es de hasta 0.6, 0.7, ¿no? Normalmente. Hasta 1 podemos decir, ¿no? Una normal alta, ¿ya? Pero a partir de 1 nosotros ya tenemos que ir despertando, ¿no? Ustedes van a ver algunos libros hasta 1.3, 1.4, incluso algunos laboratorios hasta 1.5, no mucho, ¿no? Ya uno ya está con una insuficiencia renal 1.5, ¿ya? Entonces, hay algunos laboratorios hasta 1, ¿no? Los profesores antiguos decían hasta 1, ¿ya? Pero hasta 1.3 normal, ¿ya? Entonces, normal hasta 0.6, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si hay creatinina elevada, entonces ya estamos frente a una insuficiencia renal. Entonces, sí hay que averiguar, ¿no? Hay que ver cuál ha sido la insuficiencia renal. ¿Es agudo? ¿Es crónico? ¿Es prerenal? ¿Es renal o postrenal? ¿Cuál es? ¿Por qué hay una insuficiencia renal? ¿Cuál ha sido el causante? Puede ser una infección urinaria, puede ser una litiasis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir investigando. ¿Está bien? Entonces, para eso es, digamos, la creatinina sérica, ¿no? La creatinina. Importante, entonces, saber. Siempre, a veces, es pregunta, ¿no? Les van a preguntar cuando estén en el internet, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve la creatinina? Entonces, ¿qué nos diagnostica la creatinina? ¿Está bien? Entonces, importante este valor. Ya, ustedes verán, hasta 1.3 ya 1.4 ya es patológico, ¿no? Entonces, este paciente con una insuficiencia renal, probablemente sea una prerenal. Vamos a ir viendo cuando nos toque las insuficiencias renales, ahí vamos a ir desmenuzando cada parte, ¿no? Pero hay que ir ya, desde ahora, poco a poco, hay que ir ya introduciéndonos, ¿no? Entonces, 1.3
Entonces ya hay que ir ya para las orejas, ¿no? Entonces decir, no, está pasando algo acá, ¿no? Entonces, sí, entonces averiguamos, ¿no? Investigamos, preguntamos al paciente, hacemos el examen, ¿no? Entonces probablemente sea una deshidratación. Entonces nosotros hacemos una carga hídrica, ¿no? Muy bien, hasta ahí es laboratorialmente, todo eso vamos a nosotros ver. Importante entonces para nosotros el laboratorio, ¿no? Para patología renal, ¿está bien? Estudios de gabinete, exámenes de imagenología, también es importante para nosotros, ¿ya? Vamos a ir viendo, ¿no? Diagnóstico por imágenes, nosotros vamos a ver. Hemos dicho el tamaño de los riñones, ¿no? El contorno de los riñones, entonces importante, ¿no? Vamos a medir si está pequeño, está grande. Pequeño puede ser, digamos, a veces, ¿no? Puede ser si atrofiado, ¿no? Por alguna obstrucción. Probablemente. Pero lo que nos preocupa es el aumento, ¿no? La hipertrofia. Generalmente eso es lo que nos preocupa más que cuando disminuye de tamaño. ¿Está bien? Entonces ahí está las localizaciones para hacer una ecografía. Ahí está. La radiografía, les mostré anterior, una radiografía simple, ¿no? Entonces se puede observar, ¿no? A veces hemos dicho, no se observa. Y peor aún, si tiene piedras, si tiene litos, se ve mejor, ¿no? Entonces, ahí está, rayos X contrastada. Actualmente las contrastadas están en controversia, ¿no? Porque muchos nefrólogos recomiendan que ya no se debe utilizar, ¿no? Por la nefrotoxicidad. Más bien le estamos perjudicando a los riñones, ¿no? Por eso también, cuando ustedes van a ver, cuando quieran hacer algún estudio, no siempre de riñón, ¿no? Pueden hacer algún estudio, digamos, del intestino delgado, intestino grueso, o algún examen de vías biliares, ¿no? Y quieran aplicar contraste, les van a preguntar, ¿su creatinina cuánto está? ¿No? Entonces, ¿el valor de creatinina está normal? ¿No? Entonces, importante. Si está elevado la creatinina, no les van a permitir. Lo mejor no hacerlo el examen contrastado. ¿Está bien? Entonces, eso es el rayos X contrastado. Actualmente eso es. Posiblemente de aquí en adelante, ¿no? Tal vez ya esté contraindicado, ¿no? En los contrastes. O tal vez, digamos, haya otros contrastes que no sean nefrotóxicos, ¿no? Urograma excretor, igual, también se utiliza contraste. Vamos a ir viendo eso. Ureterocistografía es retrógrada también, ¿no? Al administrar, ¿no? Por el meato urinario se va administrando algunos contrastes, ¿no? Ecografía importante, es más noble. Actualmente eso está, digamos, no tiene ninguna contraindicación, ¿no? El único examen que no tiene contraindicación, la ecografía, ¿no? Entonces, aunque es, digamos, dependiente del personal que va a hacer, ¿no? A veces nos muestran otras imágenes que nosotros no estamos pidiendo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el tamaño, ¿no? Si tiene piedras, cómo están las cálices, si hay dilataciones, ¿no? Entonces, la ecografía es importante. Tomografía computarizada, ¿no? Entonces, vamos a ver, las tomografías actualmente igual están indicadas en las nefropatías. Las resonancias magnéticas, mejor, es un poquito más que la tomografía computarizada, pero es más caro, ¿no? Es más caro la resonancia magnética, ¿no? Y las angiografías, cuando hay alteraciones de los vasos sanguíneos, perdón. Ya, entonces la angiografía también, ahí son estudios para ver, digamos, si hay alguna estenosis, ¿no? Hay algunas isquemias, ¿no? Relacionados a los vasos sanguíneos o a los vasos renales, ¿no? Muy bien, ahí tenemos las radiografías, ¿no? Podemos observar acá. Finalmente en algunas radiografías no van a ver, pero ya pueden imaginarse, ¿no? A qué nivel está. Ya, ahí tenemos. En algunas radiografías ustedes van a ver, ¿no? El urograma excretor, ¿no? Ahí
cuando hay, digamos, nosotros administramos contrastes, les decía, ¿no? Entonces, vamos sacando. Urograma excretor se llama porque nosotros vamos sacando radiografías 30 minutos. Después de 30 minutos, otro. Después de 30 minutos, otra placa, ¿no? Entonces, así hasta que se vacía el contraste, la orina, generalmente, ¿no? Bueno, esto yo les traía para ver, digamos, si es hombre o mujer, ¿no? Nosotros también podemos observar acá, ¿no? Esto será hombre o mujer, ¿no? Entonces nos va esto, como tenemos un contraste acá, ¿no? Y si ustedes pueden ver la vejiga, ¿no? Tiene una depresión en la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esa depresión? El útero, ¿no? Entonces, esta es una mujer, ¿no? Si fuera un varón, la depresión sería, o sea, en abajo, ¿no? Por la próstata, ¿no? Entonces, eso es. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí la depresión superior es en femenino y en el varón, ¿no? Este debe ser, está muy grande, debe ser ya anciano, generalmente, ¿no? Entonces, eso hay una muesca, ¿no? Una muesca, podemos decir acá, ¿no? En la parte inferior. Entonces, este es varón, ¿no? Muy bien, la ecografía les había indicado los cortes longitudinales, ahí normal, nosotros podemos medir, ¿no? Hemos dicho 12, 6, 3, ¿no? Entonces eso era, digamos, como un memo técnico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver las cálices, ¿no? La corteza, por ejemplo, si hay dilataciones. Si hay dilataciones en la corteza, nosotros podemos sospechar de algunos quistes, ¿no? O podemos ver, digamos, algunas obstrucciones, ¿no? Ya, esta es una transversal, ¿no? Y esta es una longitudinal, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el riñón derecho, ¿no? Porque este es el hígado, ¿no? Este es el espacio de Morrison, ¿no? Muy bien, las tomografías ya es más específica, ahí nosotros podemos ver las tomografías, por ejemplo, este es el lado, si nosotros el lado izquierdo, si nosotros observamos el lado izquierdo, ¿no? De la imagen que nosotros estamos viendo, es el lado derecho del paciente, ya, en la tomografía, no se van a olvidar. Es como si estuviéramos nosotros viendo por abajo al paciente, por debajo, ¿no? Ahí está, ¿no? El hígado está ahí, el hígado normalmente es en el lado derecho, ahí está. Ya, entonces ahí están los riñones. ¿Tá? Si viene el cursor, ahí están los riñones, ¿no? Entonces ahí podemos ver, si nosotros estamos sospechando de litiasis, ¿no? Entonces será más claro, ¿no? Más cerca al hueso, ¿no? Las litiasis, ¿no? Entonces, si hay dilataciones o líquidos intra o quistes, ¿no? Intrarrenales, nosotros podemos ver también ahí, ¿no? Ahí están los riñones, generalmente, ¿ya? Este es un poco más, se ve mejor, ¿no? Hemos dicho que el riñón derecho es un poquito más abajo, ¿no? Que el izquierdo, ¿no? Por la depresión, por lo que un poquito lo deprime el hígado, ¿no? Por eso hay un poquito de diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿no? Uno puede decir, aquí tiene otra configuración, ¿no? Aquí otra morfología, pero no, es lo mismo, solo que esto está un poco más bajo, ¿no? Eso es la explicación, ¿no? Entonces, ahí están los riñones. Aquí nosotros, generalmente es con contraste, por eso estas imágenes, ¿no? Vamos a ver. También actualmente, acá no hacemos en nuestro medio, pero en otros lados podemos hacer como el urograma excretor, ¿no? Que se hace con las tomas con el rayos X, también se puede hacer con la tomografía, ¿está bien? Cada 30 minutos se puede hacer el urograma excretor para ver la función renal, ¿no? Muy bien, ahí están los riñones, ¿no? Los riñones siempre un poquito más grande, pareciera, pero es por la diferencia, ¿no? Del lugar, ¿no? Que tiene entre el derecho y el izquierdo. Resonancia magnética, ahí está.
es un poquito más nítido, tiene más detalles, ¿no? Pero es solamente el costo, ¿no? Ahí están los riñones, se ve mejor, ¿no? Ya. En la resonancia magnética. Uroresonancia también se puede hacer, como el urograma excretor, se puede hacer uroresonancia. La angiografía, lo que les indicaba, también es con contrastes, ¿no? Ahí está la aorta, ¿no? La arteria renal, ¿no? Y todas sus ramas ahí, ¿no? En el riñón, ¿está bien? La configuración es por el hígado que está acá, aquí abajo está el riñón derecho, ¿no? Entonces, y la arteria renal, ¿está bien? Bueno, algunas enfermedades, ¿no? Los quistes podemos ver, aquí es la ecografía, y en la misma que estamos viendo acá, ¿no? El quiste en la ecografía del mismo paciente se ve en la tomografía, aquí está, ¿no? Entonces son algunas imágenes que nosotros vamos a ir viendo más adelante, estas patologías, ¿no? Las dilataciones, ¿no? Ahí pueden ser, puede ser quistes también, o dilataciones había que ver, parece poliquistosis, ¿no? Ahí, ¿no? Podemos ver también, vamos a ver patologías renales, ¿no? Vamos a ver también tumores, ¿no? Acá generalmente son quistes, puede haber quistes tabicados, ¿no? Parecen unos quistes con septos, ¿no? Y si ustedes ven, ¿no? El quiste tiene múltiples tabiques, ¿no? O septos, ¿no? Separaciones. Ahí podemos ver quistes también, ¿no? Acá en la tomografía se ve mejor, ¿no? Los quistes. Así se ven en las imágenes tomográficas los quistes, ¿no? Entonces, esos son, digamos, exámenes que nosotros podemos solicitar si nosotros sospechamos, ¿no? Un quiste, ¿no? Entonces, estos son los urogramas excretores. Ven ahí las cálices, se ven mejor, bien pintado, pero con contraste. Las litiasis, generalmente cuando ustedes sospechan de una piedra en los riñones, ¿cómo se ve? Igual que en la piedra en la vesícula, ¿no? Aquí está la piedra, ¿no? El riñón lo estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia? Porque las otras imágenes parecieran similar. Esta imagen hace sombra sónica. ¿A qué se llama sombra sónica? Esta línea que ustedes ven, ya es una imagen negra, es una sombra. Esa sombra lo hace esta piedra, ¿no? Este lito, ¿ya? Entonces, por eso se llama. Si no tuviera sombra sónica, entonces es cualquier cosa, no es piedra, ¿ya? Esa es la diferencia si nosotros queremos especificar en la ecografía. A veces nos pueden decir, ¿tiene piedra en los riñones? A ver, muéstreme. Ah, ya, la imagen. ¿Tiene sombra? Ah, tiene sombra. Entonces, sí, tiene razón. Usted tiene piedras. ¿Está bien? Entonces, esa es la imagen que se puede observar en los riñones cuando el paciente tiene piedras. ¿Ya? Entonces, esta es la vejiga urinaria. Aquí podemos ver pielonefritis enfisematosa. Bueno, generalmente enfisematosa cuando hay, digamos, aire, ¿no? Aire en los riñones. Puede haber, ¿no? Generalmente en las infecciones urinarias, incluso por pseudomonas, ¿no? Puede haber. Cistitis enfisematosa, también puede haber aire, ¿no? Hay algunos gérmenes, ustedes han debido ver en bacteriología, ¿no? Hay algunos gérmenes que producen gas, ¿no? Entonces puede que esté cursando esa infección con esa bacteria, ¿no? Por eso hay enfisema. Bueno, vamos a ver también en malformaciones. Aquí es una tomografía donde no hay ausencia del riñón izquierdo. No hay riñón izquierdo, ¿no? Entonces hablamos de agenesia, ¿no? Ausencia del riñón izquierdo, ¿no? No hay riñón izquierdo, entonces agenesia renal, ¿no? Es una malformación que vamos a ver también. Sí. Doutor, mi hijo, ele nasceu com a genesia dele riñão direito. No caso, o riñão direito dele é tópico, não se desenvolveu. Perdón, no le ¿Me entendí. escucha?
Sí, el riñón derecho, dice usted. Sim, a genesia dele riñão direito não se desenvolveu. Tá me ouvindo? Bueno, Olá, doutor? sí. Sim. Mi hijo no tiene el riñón derecho, no se desenvolveu, se atrofiou, ¿no? E aí eu queria saber, tem alguma coisa, uma mais importante do que o outro, porque ele só quedou com o esquerdo. No caso, ele tem 4 anos, quase, vai ser 4 anos. E ele vive em São Paulo, hace tratamento lá. Mas tem alguma coisa? Si os dois son igual o más importante que el otro. Muy bien. Primero hay que saber si hay algunas otras alteraciones, ¿no? A veces las agenesias se acompañan con otras patologías. Segundo, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, sabemos muy bien que la función del riñón es un filtro. Entonces, no estar dando algunos medicamentos, algunas sustancias que van a dañar al riñón, porque solamente tiene un riñón, ¿ya? Por último, el paciente es niño, entonces hay que hacer una trasplante renal, ¿ya? El trasplante renal, entonces, nosotros tenemos que planificar para ese paciente. ¿Está bien? Sí, no caso de él, funciona, el izquierdo funciona. E de 6 em 6 meses ele hace uma ressonância. Ele tem um convênio, não, com o hospital particular, e hace uma ressonância de 6 em 6 meses. Mas ele está desenvolvendo bem, não toma medicação, só aquele acompanhamento. O que eu queria saber é se os dois riñones têm a mesma função ou exerce mais uma função do que a outra, no caso porque ele só funciona o esquerdo. Bueno. Los glomérulos, vamos a ver, es la misma cantidad en ambos riñones, ¿ya? Entonces, tienen la misma función, ambos riñones. Yeah. Entonces, un riñón puede enfermar, el otro riñón puede compensar, ¿no? Entonces, pero si un riñón, solo tengo yo solo un riñón, ¿no? Pero y además se va a enfermar este riñón, entonces no hay quien compense. ¿Ya? Entonces se va a complicar más este paciente que aquellos pacientes que tienen 2 riñones. ¿Está bien? Está bien, gracias. Muy bien. Bueno, ectopías renales, vamos a ver también algunas malformaciones. Vamos a ver que aquí están los 2 riñones, pero están en el lado derecho, ¿no? Un riñón está arriba y el otro riñón está abajo. Puede haber, ¿no? Ectopías renales, ¿no? Son malformaciones. Y lo que les decía, los tumores, ¿no? Los tumores renales, ¿no? Tumor puede localizarse donde sea. No son solamente en el estómago, en el hígado, en el pulmón, sino también en los riñones puede haber tumores. Vamos a ver también cómo se manifiestan esos pacientes. ¿Está bien? Cuando lleguemos a este tema. Entonces, dilataciones ureterales, puede haber dilataciones, puede haber por los litos, generalmente. Ahora las hiperfunciones también, pero generalmente las litiasis, ¿no? Van a hacer las dilataciones. Ya ahí tenemos las estenosis igual, estrechamientos, ¿no? Ahí, donde está la flecha, por ejemplo, hay estenosis, ¿no? Estrechamiento. Cualquiera sea su causa, ¿no? Puede haber una compresión, hay que ir, nosotros tenemos que investigar, ¿no? Ahí están las estenosis, incluso hay veces pueden coartar, ¿no? Muy bien, para terminar, nosotros vamos a ver la biopsia renal, ¿no? La biopsia renal generalmente nosotros sacamos un fragmento de los glomérulos para ver, digamos, cuál ha sido el problema de la insuficiencia renal. A veces no sabemos, ¿no? No es difícil, digamos, saber cuál ha sido la causa de la insuficiencia renal. Usted ha hecho varios exámenes, ha hecho anamnesis, no encuentra. Entonces hacemos la biopsia. Al último se hace la biopsia. Nos guardamos para el último. Hacemos la biopsia, ahí el anatomopatólogo nos dirá, esta es la causa. ¿Está bien? Entonces, eso es los exámenes complementarios que nosotros vamos a pedir a nuestros pacientes con sospecha de
infecciones o enfermedad de los riñones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Doutor, uma pergunta. Sí. Em caso da creatinina de 0,6 até 1 é normal. E se em caso da alteração 1,4 da creatinina, é problema de insuficiência renal? O sea, usted dice si la creatinina está elevado. Sim, tá, deu 1,4. 1.4. 1.4 está, podemos decir, en el borderline, como se dice, ¿no? Entonces, si esto sigue avanzando, el paciente se va a enfermar. Hay que bajarle urgente. ¿Está bien? Eso es. Porque lá fora deu normal, só a creatinina que deu 1,4. 1.4. 1.4, por eso, como le digo, es una superior alta, ¿no? Si bien, digamos, usted lo cataloga como normal, pero está en el límite superior, ¿ya? No tiene que avanzar más, no tiene que permitir. Urgente, usted tiene que hacer tratamiento, porque si sigue avanzando eso, va a ir complicándose, va a ir aumentando más, ¿ya? Se va a ir complicando. Puede haber... Ya. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Una persona, por ejemplo, una persona que cuando tenía 15 años, como usted indicó, ¿no? Amaneció con las pálpebras edematosas, con la zona donde están las cejas, estaban edematosas, desfigurado, como nunca se había visto antes, y justamente su micción fue color oscuro, sangre, pero esa persona nunca hizo tratamiento y su micción solo fue esa vez, en esa ocasión. Eso repercute en su salud posteriormente, más adelante, porque esa persona hoy en día tiene 30 años y nunca más ha volvido a pasar, ¿no? Ha vuelto a suceder. Pero ¿cómo será que repercute esa situación en su salud de esa persona? Nunca hizo ni un tratamiento, no volvió a sentir esos síntomas ni signos. ¿Me puede explicar, por favor? Hay algunas enfermedades, ¿no?, que se presentan. Por ejemplo, generalmente las presrenales actúan de esa manera, ¿no? Las presrenales, por ejemplo, son aquellos que no están dañados el glomérulo, no están dañados los túbulos, ¿no? Entonces, fácilmente el organismo puede compensar. Es como, por ejemplo, la anemia, ¿no? Entonces, he perdido sangre hoy, ¿no? Entonces, y si sigo perdiendo sangre, me voy a morir, ¿no? Pero si, digamos, ya cohibido, ya no hay más sangrado, entonces el paciente va a compensar, el organismo va a compensar y nuevamente va a estar normal, ¿se da cuenta? Pasa lo mismo en diferentes órganos, ¿no? Porque el organismo mismo se compensa, ¿no? Hemos dicho que son 2 órganos, los riñones, se va a compensar, si bien es presrenal, ¿no? Si yo he ayunado 2 días, 2 días estaba en ayunas, seguramente voy a estar edematizado a los 2 días, ¿no? Por falta de agua, ¿ya? Entonces ha habido una insuficiencia renal. Pero luego ya me compenso, voy a empezar a tomar agua, se va a normalizar, ¿no? Entonces hay situaciones de esa manera, o los bebedores crónicos, ¿no? Hoy día se ha tomado unos 3 días, se ha amanecido tomando, ¿no? Y después al 4.º día está todo hinchado, ¿no? Entonces, deja de tomar, pues se va a normalizar, ¿no? Se va a ir normalizando eso. Ahora, si nuevamente vuelve a incurrir a eso, entonces nuevamente presentará lo mismo. ¿Está bien? Entonces, hay situaciones, por eso se llama, hay que saber, ¿no? La insuficiencia renal, si bien hace edema de párpados, pero hay que ver si es prerenal, renal o postrenal, ¿no? Hay que ver si es agudo o crónico. ¿Está bien? Está bien, doctor. Una pregunta más, por favor. Un niño de 2 años que está deshidratado, con vómito, diarrea, no abundante, leve.
pero ese niño puede presentar una orina oscura por Claro, esos días porque que no ha sido alimentado correctamente. mira, si hablamos de los niños es otro cantar, ¿no? Porque el niño, nosotros, por eso en pediatría, ustedes cuando roten por pediatría van a hacer evoluciones en la mañana, evoluciones a mediodía y evoluciones en la noche. ¿Por qué razón? Porque si bien en la mañana el paciente está tranquilo, el niño, en la noche ya falleció. No pasa eso con el adulto. Puede estar ahí semanas el adulto ahí agonizando. ¿Está bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿ya? Si vomita unos 10 veces, el paciente se va a choquear, ¿no? El niño va a entrar en shock, solamente por los vómitos, ¿ya? Y no ocurre eso en los adultos, usted puede vomitar 20, 30 veces, y ahí sigue, ahí está tranquilo, ¿no? Entonces, no es lo mismo en hablar de los niños que en los adultos, ¿está bien? Las diarreas, por eso es importante, por eso el IEPI es importante saber, ¿no? Entonces, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades, digamos, gastrointestinales como los vómitos van a descompensar rápidamente, ¿está bien? Y repercute a los riñones, ¿no? Porque estamos hablando de agua, ¿no? Entonces, el riñón trabaja con agua, ¿está bien? Si no hay agua, ese riñón se va a enfermar, ¿está bien? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entiendo. Listo. Doctor, usted nos va a disponibilizar el tema, ¿verdad? Doctor, Les voy a pasar las diapositivas ahora, ¿ya? Doutor, Sí. Foi enviado o nosso artigo do tema 2, que já verificou, já mirou? Ya, me manda un mensajito, por favor. Ya, me mandan un mensaje para los que me han enviado, ¿está bien? Los artículos. Y vayan trabajando, los que ya los he indicado qué artículos vayan trabajando, ¿está bien? Yo les voy en la plataforma, voy a colocar el anuncio hoy, ¿está bien? Já, doutor, porque foi enviado lá o artigo para você verificar assim, do Ya. tema 2. Ya, muy bien. Ya, hasta luego. Doctor, Tá, ¿hay tá, fecha tá. para presentar este trabajo que nos dio, doctor? Sí, tiene su fecha. Hoy voy a colocar la fecha, hasta cuándo tienen que hacer. ¿Está bien? Ya, doctor. ¿Está bien, doctor? Ya, hasta luego. Doctor, una consulta. Para los casos clínicos, mi grupo ya envió a su privado los 3 casos clínicos para que nos los pueda revisar, por favor. Ya se fue, Jenny. El doctor ya se salió fue, ya. doctor. Uy, ya. Se fue a dormir ya.